No hagas drama, mamá. Aquí vas a estar mejor. Y nosotros también. Así me lo dijo mi propio hijo, Alejandro, con esa voz de oficina que ya no reconozco, como si las palabras fueran cláusulas de un contrato y no puñales dirigidos al pecho de su madre. Estábamos frente a la entrada del asilo San Rafael, justo el día del padre, el mismo día en que los niños le llevan dibujos a sus papás y en que en la radio suenan canciones de agradecimiento y familia. Él sostenía mis 2 maletas viejas, ni siquiera las buenas, y Karina, su esposa, miraba el reloj con desesperación como si dejarme ahí fuera una cita que ya iba con retraso. Mamá, entiéndelo. Esto es temporal, solo hasta que podamos organizarnos mejor. Ya no puedes estar sola en esa casa tan grande, es un peligro. Yo escuchaba, sí, pero por dentro solo había un silencio espeso que me zumbaba en los oídos. Y aquí tienen doctores, enfermeras. Ya no tienes que preocuparte por nada, agregó Karina con una sonrisa tan apretada que se le marcaban los músculos de la mandíbula. Yo no contesté, ni asentí, ni hice escándalo. Solo respiré despacio y apreté entre mis dedos el colgante que llevo en el cuello. Una llave vieja, opaca, con los bordes gastados. Nadie sabe que esa llave abre la higuera, la caja metálica que está escondida en la casa de doña Lupita, mi vecina. Nadie lo sabe, y así debe seguir por ahora. Me llamo Camila Hernández de la Cruz, tengo 72 años, y toda mi vida fui enfermera comunitaria en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Nací en una casa de adobe con techo de lámina. Crecí entre huertos y calles empedradas, y pasé décadas entrando a patios de tierra para poner vacunas, aliviar fiebres y ayudar partos cuando no había médico que quisiera cruzar el cerro. Con estas manos sostuve la vida de muchos hijos de otros, y con estas mismas manos ahora cargo una bolsa con 2 mudas de ropa, porque el único hijo que me queda ha decidido que ya no encajo en su casa. Antes tenía también a Pilar, mi niña, pero ella se nos fue joven, apenas a los 29, y desde entonces Alejandro se volvió más frío, como si algo dentro de él se hubiera congelado para siempre. Se fue a León, estudió administración, abrió un negocio de vidrios templados, se casó con Karina y empezó a aparecer cada vez menos por mi casa. Primero venía los domingos, después solo en Navidad, y luego solo cuando necesitaba dinero para invertir. Nunca lo decía así de claro, pero yo lo sabía. Las madres siempre sabemos. Me diga en los comentarios de qué ciudad me estás escuchando, porque necesito saber hasta dónde llegan estas historias. Quiero que no sientas que hablo sola, que entiendas que aunque estoy aquí, sentada en este cuarto que huele a desinfectante y soledad, todavía tengo voz. Y si mi voz llega hasta ti, si puedes oír esta historia desde tu pueblo, tu barrio, tu ciudad lejana, dime tu nombre y tu lugar, porque quiero imaginar tus ojos mientras te cuento cómo fue que el Día del Padre se convirtió en el día en que mi hijo decidió dejarme aquí, como quien deja una planta marchita en la banqueta. Cuando llegamos, hermana Beatriz, la directora del asilo, nos recibió con una sonrisa cansada. Tenía las manos húmedas, seguramente de lavar platos, y un rosario colgando del cinturón. Alejandro le habló como si yo no estuviera allí. Mi madre ya no puede vivir sola. Tiene lapsos de confusión y a veces se pone agresiva. Yo quise reír, pero solo sonreí con los labios cerrados. Agresiva. Sí, sí hace falta, pero confundida, no todavía. Beatriz me miró directo a los ojos. ¿Cómo está, doña Camila?, preguntó con dulzura. Bien, hija, solo cansada del camino, le dije, y sentí cómo Karina chasqueaba la lengua a mis espaldas. Tenemos reservación, amor. Vámonos, murmuró ella a Alejandro, sin bajar la voz. Él asintió, se agachó para dejar mis maletas junto a la pared y sacó unos papeles de una carpeta. Firma aquí, mamá. Es solo para que puedan darte tus medicamentos sin tener que llamarme a cada rato. Le temblaba un poco la ceja izquierda, como cuando miente. Tomé el papel, lo miré por encima y lo doblé con calma. Más tarde, mijito. Necesito mis lentes. Están en la maleta.
No le gustó mi respuesta. Karina le puso una mano en el brazo. «Déjala. Ya está cansada». Yo asentí despacio, fingiendo debilidad, porque hay veces en que la única manera de guardar un secreto es parecer frágil. Cuando por fin se fueron, la puerta automática hizo un clic seco que me sonó a candado. Me condujeron por un pasillo largo donde olía a jabón barato y a rosas de plástico. Había retratos de santos en las paredes y una radio sonando boleros viejos. Hermana Beatriz me llevó hasta un cuarto compartido con otra mujer que dormía de lado, con la boca abierta. Dejé mi bolsa en la cama de al lado y me senté. «Puede descansar un rato. Luego le enseñamos el comedor», dijo Beatriz. Yo sonreí. Y cuando salió, encendí mi celular. Tenía un mensaje de Emiliano, mi nieto de 16 años. «Abue, ¿dónde estás? Papá dijo que te fuiste unos días con una amiga». Sentí un nudo en la garganta. «Estoy en un lugar con jardín, mi niño, donde los pájaros cantan temprano», le contesté. No preguntó más, pero sé que entendió. Emiliano siempre entiende sin que uno tenga que decirle todo. «Guarda bien los audios que te mandé hace meses», le agregué. «Los de tu papá pidiéndome dinero. Haz copia en esa nube que usan ustedes. Y dile a doña Lupita que no deje entrar a nadie al cuarto de la azotea». Hubo un silencio breve y después... «Sí, abue». «Qué alivio. Porque ese cuarto guarda la higuera, y la higuera guarda la historia que Alejandro quiere borrar». Más tarde, hermana Beatriz regresó con un té de manzanilla. Su hijo dejó pagado un mes. Dijo que luego verá lo de sus cuentas. Yo soplé el té y sonreí. «Mi hijo dice muchas cosas, hija. Ya veremos cuáles se cumplen». Ella dudó un momento. «Si usted quiere, podemos llamar a un trabajador social para que deje constancia de que entiende y decide por sí misma». Le agradecí con la mirada. «Hágalo». Ella asintió. Vi en sus ojos la chispa de alguien que empieza a sospechar que algo no encaja. Buen síntoma. Cené en silencio, rodeada de murmullos de otros viejos que contaban por enésima vez las mismas anécdotas. Pensé en Pilar, en cómo habría reaccionado si estuviera viva. Ella me habría sacado de aquí de un tirón. Alejandro, en cambio, está convencido de que me está haciendo un favor. Siempre ha confundido comodidad con cariño. Terminé mi sopa y regresé al cuarto. Saqué del sostén un papelito doblado. El número del licenciado Tomás Reyes. Le escribí un mensaje breve. «Licenciado, soy Camila. Mañana pase por La Higuera. Es urgente. Lleve copia de lo que dejamos pendiente». Tardó poco en responder. «Claro, doña Camila. A las 9. ¿Todo bien?». Le mandé un audio bajito. «Me dejaron en un asilo, hijo. No se asuste. No es tragedia. Es evidencia». Cuando apagaron las luces, me acosté mirando el techo, oyendo el crujido viejo de la cama. El silencio aquí pesa. Cerré los ojos, pero no dormí. A medianoche escuché el motor de un coche afuera. Me levanté despacio. Corrí apenas la cortina. Era Alejandro, parado en la banqueta, hablando por teléfono. No veía con quién, pero lo escuché claro. No firmó. Sí, la vieja se puso lista. Mañana regreso con otros papeles. La hermana dice que vendrá un trabajador social. Tengo que moverlo de la cuenta antes de que... Se interrumpió. Caminó en círculos, colgó y se quedó mirando el cielo como si esperara que le cayera una solución. Luego se subió al coche y se fue. Me quedé un rato en la ventana, con la cortina en la mano. ¡Qué ironía! Piensa que me ha vencido, que me ha apartado como a un mueble viejo. Pero no sabe que cada paso que da lo acerca más al borde del precipicio que él mismo cavó. Porque dentro de La Higuera no solo están los recibos de los préstamos y la escritura de mi casa. También está algo que Alejandro ni imagina. Una grabación de hace un año, hecha sin querer, donde él y Karina, creyendo que yo dormía, hablaban en mi cocina. Y esa noche Alejandro dijo, con todas sus letras, lo que hoy niega. Pero para eso falta. Primero dejaré que piense que me rompió. Luego le mostraré que solo me doblé un poquito para tomar impulso. Y mañana,
Cuando el licenciado Reyes abra esa caja, el verdadero Día del Padre comenzará para Alejandro, aunque no lo sepa aún. La mañana amaneció fría, con ese tipo de silencio que se siente más fuerte que cualquier ruido. Abrí los ojos antes de que tocaran la campana del desayuno y me quedé mirando el techo, escuchando el crujido viejo de la cama de mi compañera de cuarto. Ella respiraba hondo, como si estuviera soñando con alguien que ya no está. Me levanté despacio, no porque me dolieran las rodillas, aunque sí duelen, sino porque en estos lugares uno aprende a moverse sin llamar la atención, como los gatos callejeros que cruzan los patios sin hacer sombra. Me lavé la cara con agua helada, peiné mi cabello blanco con los dedos y colgué de nuevo la llave en mi cuello, dejándola caer justo en el hueco entre el pecho y el corazón. Esa llave era lo único verdaderamente mío en ese cuarto. Y hoy, más que nunca, tenía que protegerla. A las 7:30 bajé al comedor. El olor a café aguado y pan dulce viejo se mezclaba con el perfume de eucalipto que usan para disimular el olor de orines. Me senté en la esquina desde donde podía ver la entrada. Hermana Beatriz iba de mesa en mesa repartiendo pastillas en vasitos de plástico. Cuando llegó a mí, le sonreí con calma. «Hoy viene el trabajador social, ¿verdad?», pregunté. Ella asintió, revisando su lista. «Sí, a las 10. Y también dijo que quizá venga su hijo». No dije nada, solo partí el pan con los dedos, dejando caer las migas en el plato. Ella se inclinó un poco, bajando la voz. «Doña Camila, si no quiere que él firme nada por usted, debe dejarlo muy claro». Levanté la vista y la miré a los ojos. «No se preocupe, hija. Sé exactamente qué voy a hacer». Y en ese momento lo supe de verdad. No iba a dejar que Alejandro me robara ni mi dignidad, ni los recuerdos que construí con cada gota de sudor. Cuando terminé de desayunar, fui al jardín. El sol empezaba a calentar las bancas metálicas y un canario gritaba desde una jaula colgada en el corredor. Me senté ahí, fingiendo que admiraba las flores, pero en realidad estaba esperando. A las 9:05 sonó mi celular con el tono bajito que uso para no molestar a las otras internas. Era un mensaje de doña Lupita. «Ya vino el licenciado. Se llevó la higuera. Me dijo que la revisará y volverá en la tarde». Sonreí. Sentí un cosquilleo en el estómago, no de miedo, sino de esa emoción que da cuando las piezas empiezan a moverse. Abrí otro mensaje que me había dejado Emiliano a medianoche. «Abue, guardé los audios y los comprobantes en una USB y en mi nube. Nadie los va a borrar». Cerré los ojos un momento. Ese niño tiene más lealtad en el corazón que su padre en toda la piel. Regresé al cuarto para cambiarme el suéter y encontré a hermana Beatriz esperándome en la puerta, con un hombre alto, moreno, de mirada firme. «Doña Camila, él es el licenciado del DIF. Viene a hacerle una evaluación». Le di la mano, firme pero sin exagerar. «Buenos días, joven. Pase, aquí no hay secretos». Se acomodó en una silla y empezó a hacer preguntas con tono profesional. Nombre completo, edad, si entendía dónde estaba, si sabía quién era el presidente, cuántos sumaban 5 más 3. Yo contesté todo con claridad, sin apurarme pero sin dudar. Mientras hablaba, lo observaba de reojo. Tomaba notas rápidas, pero a veces levantaba la vista, buscando señales de confusión. No encontró ninguna. Al final guardó su libreta y dijo: «Con todo respeto, no veo ninguna razón por la que usted no pueda decidir por sí misma. Está completamente lúcida». Beatriz sonrió. «Apenas. Y yo también». «Entonces apunte eso en su reporte», dije. «Y también que no firmé ni firmaré ningún poder a favor de nadie». Él asintió, serio. «Lo haré». Me entregó una copia de su tarjeta. «Si alguien intenta presionarla, puede llamarme». La guardé en el sostén, donde van las cosas que de verdad importan. A media mañana salí al patio otra vez. Me sentía más ligera, como si me hubiera quitado un costal de piedras de la espalda. Pero la calma duró poco. A las 11:20, Alejandro apareció. Traía una camisa planchada, perfume caro y la sonrisa ensayada que usa en sus reuniones de negocios.
Venía solo. Caminó directo hacia mí, ignorando el saludo de las enfermeras. «Mamá», dijo como quien dice, «clienta». Me paré despacio. «¿Vienes a visitarme o a negociar algo?», pregunté sin rodeos. Sus labios se tensaron. «Solo quiero que firmes lo que hace falta. No entiendo por qué te pones así. Es por tu bien». Me reí bajito. Siempre que alguien dice «es por tu bien», termina quitándote algo. Su ceño se frunció. «Karina está preocupada. Dice que aquí no es lugar para ti, que deberías vender la casa, mudarte a un departamento pequeño y con ese dinero pagar un buen cuidado privado». Ahí estaba, la verdadera intención asomando la cabeza. «¿Y a nombre de quién quedaría ese departamento?», pregunté como quien pregunta si ya llovió. Alejandro no respondió. «Mamá, no empieces». «No empiezo», dije suave. «Solo pregunto». Él suspiró con fastidio. «Si firmaras el poder, yo podría gestionar todo. Así no tendrías que preocuparte por nada». Me miró fijo, con esos ojos que alguna vez fueron de niño y ahora parecen de contable. «Ya me preocupo poco, hijo. Lo que me ocupa es otra cosa». «¿Cuál?», preguntó, irritado. Lo miré de frente. «Recordar quién soy». Se quedó callado. Por un momento vi un destello de duda en su mirada, como si no entendiera con quién estaba hablando. Luego resopló y dio media vuelta. «Piensa lo que quieras. Yo solo quería ayudarte». Y se fue. Lo vi alejarse por el pasillo, con los hombros tensos, caminando como quien cree que el mundo le debe explicaciones. Cuando salió, hermana Beatriz se acercó con expresión de quien ha presenciado algo importante. «¿Está bien?», preguntó. «Estoy mejor de lo que parece», respondí. Porque sí, lo estaba. Él pensaba que esa conversación había sido una derrota para mí, pero en realidad fue la confirmación de lo que ya sospechaba. Alejandro no vino a cuidar de mí. Vino a asegurar su botín antes de que alguien más lo reclamara. Almorcé temprano y pasé la tarde en el cuarto, escribiendo en mi cuaderno de notas. Ahí tengo registrados todos los préstamos que le hice a Alejandro. Fechas, montos, motivos. Desde el primer «solo préstame para arrancar el negocio» hasta el último «es temporal, mamá. Te juro que en un mes te devuelvo». Más de $500,000 en total, si sumo todo. Y yo los tenía, porque trabajé toda mi vida, porque viví sin lujos pero sin deudas, porque fui guardando peso por peso, mientras otros derrochaban en cenas. Cada línea escrita en ese cuaderno es una parte de mí que le entregué. Y ahora él pretende fingir que nunca existió. Pues no, no pienso borrarme. A las 5, Beatriz vino a decirme que tenía visita. Era doña Lupita. Llevaba un delantal floreado y un sombrero que usaba solo cuando estaba nerviosa. «Nomás vine a traerle esto, comadre», dijo en voz baja, pasándome un sobre grueso. Lo escondí rápido bajo el rebozo. «¿El licenciado?», pregunté. «Dijo que viene mañana a verte, que ya revisó todo y que hay suficiente para... pues, para hacer ruido». Su sonrisa era de esas que esconden miedo. «¿Y Alejandro?», susurré. «Pasó por la tiendita preguntando si habías dejado papeles allá. Le dije que no, que lo último que dejaste fueron unas fotos viejas. Me miró raro, pero se fue». Asentí. «Gracias, Lupita. Si vuelve, dile que me ves contenta, que aquí estoy cantando boleros con los viejitos». Ella se rió quedito. «Híjole, qué mundo este, que uno tiene que esconderse para defender lo que es suyo». «Así es», dije, pero no por mucho. Cuando se fue, abrí el sobre a solas en el baño. Dentro había copias certificadas de la escritura de mi casa, los recibos de transferencias a la empresa de Alejandro y un USB. Me quedé mirándola largo rato. Era tan pequeña, tan frágil, y sin embargo podía tumbar castillos enteros. Guardé todo en el fondo de mi bolsa de tela, entre pañuelos y caramelos de eucalipto. Luego me miré al espejo. Tenía los ojos rojos, no de llanto, sino de furia contenida. No soy de hacer escándalo, pero cuando la vida me acorrala, saco las garras con delicadeza. Esa noche,
Antes de dormir, escribí un mensaje para Emiliano. Mañana el licenciado vendrá aquí. Cuando salga de la escuela, dile que venga contigo. Pero sin que tu papá se entere. Es importante. Lo envié y apagué el celular. Me acosté mirando la oscuridad, escuchando el ronquido suave de mi compañera de cuarto. Y pensé en algo que me heló la sangre. Alejandro había dicho que volvería con otros papeles. Si lograba hacerme firmar cualquier cosa, podría vaciar mis cuentas antes de que el trabajador social terminara su informe. Tenía que actuar rápido, pero con cuidado, porque una cosa es defenderse y otra es atacar sin que lo noten. Cerré los ojos con la llave fría sobre el pecho y prometí en silencio que no iba a morir en este lugar, ni de tristeza ni de olvido, porque mañana, cuando Emiliano cruce esa puerta con el licenciado Reyes, comenzará la parte de la historia que Alejandro nunca vio venir. El día amaneció con un sol que quemaba desde temprano, como si quisiera colarse por cada rendija del asilo para recordarnos que afuera la vida seguía. Me desperté antes de que tocaran la campana y me quedé quieta, escuchando el respirar cansado de mi compañera de cuarto. A veces murmura nombres entre sueños y me pregunto si alguna vez alguien la va a volver a llamar por ellos. Me levanté despacio. Lavé mi cara con agua helada para despejar la mente y colgué de nuevo mi llave en el cuello. Ese pedazo de metal viejo era lo único que me anclaba a mi historia, lo único que Alejandro no había podido convertir en papel para firmar. Hoy iba a ser un día largo y decisivo. A las 7:30 bajé al comedor, pero apenas probé el café. Tenía un nudo en el estómago que ni el pan dulce pudo aflojar. Hermana Beatriz pasó junto a mí repartiendo pastillas y me susurró. «Hoy viene el licenciado Reyes, ¿verdad?» Asentí. «Y también Emiliano», dije bajito. Ella sonrió, con esa sonrisa discreta de quien sabe guardar secretos. Si necesita privacidad, puede usar la sala de visitas junto a la capilla. Le agradecí con un gesto. El corazón me latía en las sienes. No era miedo. Era esa mezcla de tensión y esperanza que se siente antes de dar el primer paso sobre un puente tambaleante. A las 9:15 lo vi llegar. Licenciado Tomás Reyes, alto, con cabello salpicado de canas y traje sencillo, pero con los ojos firmes. Lo reconocí al instante, aunque hacía años que no lo veía. Era el bebé flaco que ayudé a nacer una madrugada helada en la casa de su madre, cuando nadie quería subir al cerro. Lo saludé con una sonrisa que me salió desde el alma. «Así que el recién nacido ahora viene a salvar a su partera», dije en broma. Él rió bajito. «La vida da vueltas, doña Camila». Nos dimos un abrazo breve y pasamos a la sala junto a la capilla, donde el aire olía a cera y eucalipto. Sacó de su portafolio un folder grueso. «Aquí está todo lo que guardó en La Higuera. Escritura, recibos, pagarés y esta USB con los audios y fotos que su nieto me entregó. Lo revisé anoche. Es más de lo que esperaba». Me quedé mirándolo en silencio. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, no de miedo, sino de alivio. «Entonces no estoy loca», dije. Él negó con la cabeza. «No, no está loca. Está rodeada de gente que subestima su memoria». Abrí el folder y pasé los dedos sobre los papeles como quien acaricia heridas viejas. Ahí estaban los recibos de las transferencias que hice a nombre de la empresa de Alejandro. Los pagos del predial que él prometió reembolsar. Las notas escritas a mano donde me firmaba «Te lo devuelvo en un mes, mamá». Y todo tenía fechas, sellos, firmas, pruebas, vida en tinta. «Tenemos que hacer esto con calma», dijo el licenciado. «Porque si su hijo sospecha que ya estamos armando un caso, podría mover sus cuentas o intentar incapacitarla legalmente». Lo miré fija. Ya intentó lo segundo. Me trajo unos papeles para que los firmara, diciendo que eran permisos médicos. No firmé nada. Él asintió. Bien hecho. Si los hubiera firmado, podrían haberlo usado para pedir un poder amplio sobre sus bienes. De ahora en adelante, no firme ni un recibo sin consultarme. Me acomodé en la silla, cruzando las manos sobre la falda. Entonces,
¿Cuál es el siguiente paso? Él suspiró. Primero, registrar una declaración ante notario de que usted está en pleno uso de sus facultades mentales. Eso bloquearía cualquier intento de su hijo de declararla incompetente. Segundo, preparar una denuncia por administración fraudulenta, si comprobamos que usó su dinero sin devolverlo. Y tercero, decidir qué quiere usted hacer con la casa. Ahí me quedé callada un momento. La casa. Mi casa. Las paredes que pinté con mis propias manos, donde nació Pilar, donde Alejandro aprendió a caminar, donde guardo los álbumes, los tapetes tejidos, los platos de barro que me regaló mi comadre. Era más que una propiedad. Era la prueba de que existí, de que trabajé y luché sola cuando todos se fueron. Quiero conservarla, dije por fin, con la voz firme. Pero no quiero que Alejandro pueda tocarla nunca más. El licenciado asintió. Serio. Entonces haremos un fideicomiso a nombre de Emiliano. Usted conservará el usufructo mientras viva, y cuando muera pasará directamente a su nieto. Así su hijo no podrá reclamar nada. Me quedé en silencio, mirando la luz que entraba por la ventana, y pensé que quizá esa era la única forma de salvar no solo la casa, sino la dignidad que intentaron arrancarme con una sonrisa. A las 11:30 apareció Emiliano. Venía con su mochila colgando de un hombro y el cabello despeinado, como siempre. Cuando me vio, corrió a abrazarme. «Ah, bue». Sus ojos se le humedecieron. «Estoy bien, mi niño», le dije acariciándole el cabello. Más fuerte que nunca. Lo senté con nosotros y el licenciado le explicó, con palabras simples, lo que íbamos a hacer. Emiliano escuchaba muy serio, apretando los puños. «Papá se va a enojar mucho», dijo bajito. «Lo sé», respondí, «pero el enojo no le da derecho a robar». Él asintió, y en sus ojos vi el brillo que antes solo veía en los míos cuando era joven. Ese fuego que nace cuando uno decide ponerse del lado correcto aunque duela. Mientras hablábamos, hermana Beatriz entró discretamente. «Doña Camila, su hijo está en recepción. Dice que quiere hablar con usted». Sentí un latido seco en el cuello. «Dígale que espere en el jardín. Lo veré ahí». Ella asintió y salió. Miré al licenciado y a Emiliano. «Escóndanse en la sala de la capilla. Escuchen todo, pero no salgan hasta que yo les diga». Emiliano abrió la boca para protestar, pero le puse un dedo en los labios. «Confía en mí». Ellos se fueron y yo caminé despacio hacia el jardín, con la espalda recta y la llave fría golpeando mi pecho a cada paso. Alejandro estaba de pie junto a una banca, con las mangas arremangadas y el celular en la mano. Apenas me vio. Sonrió con esa sonrisa hueca que ahora conozco tan bien. «Mamá, vine a verte. Karina dice que ayer estabas muy alterada». Me senté frente a él. «Estoy en paz», dije, «y muy lúcida, según el informe del trabajador social». Su sonrisa se tensó apenas. «Qué bueno. Entonces podemos hablar de lo importante». «¿La casa?», pregunté directo. Él dudó, pero asintió. «Mamá, no tiene sentido que sigas con esa casa enorme. Es cara de mantener, y tú estás aquí ahora. Podrías venderla y vivir con comodidad el resto de tu vida. Karina y yo podríamos encargarnos de todo. Solo necesitamos que firmes». Ahí estaba, sin adornos. El lobo quitándose el disfraz. Lo miré sin parpadear. «¿Sabes qué es lo que más me duele, Alejandro? Que no es la casa. Es que me hayas dejado aquí el día del padre, como si fuera un trasto viejo, como si todo lo que hice por ti no valiera ni el esfuerzo de cargar con tu propia vergüenza». Él se removió incómodo. «No fue así. Solo pensé que aquí estarías mejor. Mejor sin ti cerca, sí». «Mamá, no digas más». Me incliné hacia él. «No voy a firmar nada. Ni ahora, ni mañana, ni cuando me pongan flores en la tumba. Y si vuelves a traer papeles escondidos en carpetas, llamaré a la policía y a un notario». ¿Quedó claro? Alejandro me miró, helado. Por un segundo, vi algo que nunca le había visto. Miedo. Luego se levantó bruscamente. «Estás cometiendo un error, mamá». «No, hijo. Estoy corrigiendo uno.
Se fue sin despedirse. Lo vi cruzar el portón con pasos duros, el cuello rojo de rabia. Cuando desapareció por la calle, Emiliano salió corriendo de su escondite y me abrazó con fuerza. «Abue, ahora sí se va a poner peligroso». Le acaricié la cabeza. Ya lo era, mi niño. Solo que ahora él lo sabe. El licenciado asintió con gravedad. Hay que apresurar los trámites. Si su hijo siente que está perdiendo el control, podría intentar congelar sus cuentas o impugnar su capacidad legal. Entonces hagámoslo ya, dije. Pasamos el resto de la tarde firmando papeles preliminares, preparando la cita con el notario para el día siguiente y organizando todo para que Emiliano apareciera como beneficiario del fideicomiso. Él escuchaba cada palabra como si fuera un juramento. Cuando terminó, me dio un beso en la frente. «No voy a dejar que te gane, Abue», sonreí. «No tiene con qué». Se fue casi corriendo para no llegar tarde a la escuela, y el licenciado prometió volver a las 9 de la mañana. Esa noche, mientras me acostaba, recibí un mensaje de un número desconocido. Lo abrí y el corazón se me detuvo un segundo. Era una foto de la puerta de mi casa, abierta, y un texto que decía: «Esto ya no es tuyo». Y entendí, con un frío que me heló la sangre, que Alejandro no estaba dispuesto a esperar papeles. Pensaba tomarlo todo por la fuerza. No pude dormir esa noche. Me quedé acostada boca arriba, con la llave fría sobre el pecho y la foto de mi puerta abierta brillando en la pantalla del celular, como un ojo vigilante. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa frase otra vez: «Esto ya no es tuyo». Me daban escalofríos, no por miedo, sino por la certeza de que Alejandro había cruzado una línea que ya no tenía regreso. Afuera, el asilo estaba en silencio, apenas roto por el zumbido de los tubos fluorescentes y algún quejido aislado de los más viejitos. Sentía el corazón en la garganta. Lo conocía demasiado bien. Sabía que si había enviado esa foto, era porque ya había entrado. Y si ya había entrado, seguramente había comenzado a mover cosas, a buscar papeles, a revisar mis cajones, a hurgar en los recuerdos que no le pertenecían. Me ardieron los ojos de rabia. Nadie tenía derecho a tocar mi vida como si fueran trastos viejos en un mercado de segunda. A las 6:20 me levanté sin esperar la campana. Me vestí, me peiné y bajé al patio cuando aún estaba oscuro. Necesitaba pensar. Caminé en círculos bajo el cielo gris de la madrugada, mientras repasaba mentalmente cada rincón de mi casa. Sabía que Alejandro no encontraría la caja «La Higuera», porque estaba en la tiendita de Lupita, pero aún así podía tirar cosas, romper fotos, desaparecer recuerdos solo para herirme. Él no entiende que para mí esa casa no es solo un techo, es un mapa de todo lo que he sobrevivido. En el portón todavía está el clavo donde colgaba los pañales de Pilar. En el pasillo la marca donde Alejandro rayó la pared con un triciclo. En el patio las macetas que pinté cuando me diagnosticaron hipertensión y juré que iba a seguir viva para ver crecer esas bugambilias. Si las tocaba no estaba solo robando paredes, estaba arrancando mi historia. Cuando dieron las 7:30 entré al comedor. Ni probé el café. Hermana Beatriz notó mi cara. «¿Durmió mal?», preguntó. «Soñé feo». Mentí. No podía decirle todavía. Ella me puso una mano en el hombro. «Hoy viene el licenciado, ¿verdad?». Asentí. «Y necesito que cuando llegue, nadie le diga a mi hijo». Me miró fija. «¿Su hijo va a venir?». «Vendrá», dije, aunque no lo sepa todavía. Porque lo conocía. Cuando alguien como Alejandro siente que pierde el control, aparece con los colmillos por delante. Y yo necesitaba estar lista. A las 9 en punto llegó el licenciado Reyes. Lo noté más serio que el día anterior, como si ya hubiera presentido el golpe que venía. Apenas nos saludamos, le mostré la foto. Se le endureció la mandíbula. «Esto es allanamiento. Si no vive ahí y entró sin permiso, está cometiendo delito. Él tiene llaves», dije. «Pero eso no le da derecho». Reyes asintió. «Hoy mismo vamos con un notario a firmar el fideicomiso y a cambiar la cerradura. Después de eso, legalmente no podrá tocar la casa.
Si insiste, será allanamiento y despojo. Me apreté las manos para que dejaran de temblar. Necesito que esto quede sellado hoy, antes de que vuelva. Él abrió su portafolio y sacó los papeles. Voy a redactar la cláusula para que, en caso de fallecimiento, la casa pase directamente a Emiliano. ¿Él viene hoy? Saldrá de la escuela a la 1. Le pedí que viniera directo. Reyes asintió y empezó a escribir. Su pluma sonaba como un martillo contra el papel, marcando el ritmo de mi venganza. A las 11 llegó Emiliano, despeinado y con la mochila colgando. Tenía ojeras. «Abue, fui a tu casa antes de venir», dijo bajito, y me apretó el brazo. «¿Qué viste?» La puerta estaba abierta, las luces prendidas, y el closet de tu cuarto estaba todo revuelto. Papá estaba ahí con 2 hombres, sacando cajas. Sentí un nudo de fuego en el estómago. ¿Te vio? No. Me escondí y grabé un video desde la ventana. Me enseñó el celular. Se veía a Alejandro hablando con los otros. «Saquen todo lo de valor. Los papeles deben estar aquí. Mi madre no se lleva nada sin avisar». Me ardió la cara. Lo sabía, lo sabía. Emiliano me tomó la mano. «Abue, tenemos que apurarnos». Salimos juntos con el licenciado y fuimos directo a la notaría en el centro de Dolores Hidalgo. Era la primera vez que salía del asilo desde que me dejaron ahí. El aire olía a pan recién horneado y a gasolina. Y por un momento sentí ganas de llorar de solo ver la calle. Cuando entramos a la oficina, el notario, un hombre de voz suave y barriga grande, nos saludó con respeto. «Doña Camila, el licenciado me explicó. No se preocupe, vamos a dejar todo en orden». Firmé cada hoja con la mano firme. Aunque me sudaban los dedos, sentía como si estuviera escribiendo mi nombre sobre un muro para que nunca pudieran borrarlo. Emiliano firmó como beneficiario, y yo respiré por fin cuando el notario puso el sello final. El sonido del sello golpeando el papel me sonó como un latido. Reyes sonrió por primera vez en todo el día. «Listo. Desde este momento la casa es intocable. Ni su hijo ni nadie podrá venderla, hipotecarla ni usarla como garantía. Y si intenta entrar otra vez, podemos denunciarlo». Volvimos al asilo justo cuando el sol comenzaba a caer. Emiliano se quedó un rato más conmigo en el jardín. Se veía agotado. «Papá va a perder la cabeza cuando se entere». Lo abracé. «Ya la perdió, mi niño. Solo que aún no se da cuenta». Él rió apenas, pero sin alegría. «¿Y si intenta hacerte algo?» «Que lo intente», dije. «Yo ya no le tengo miedo». Nos quedamos callados, oyendo el canto lejano de un organillero en la calle. Cuando Emiliano se fue, le pedí que esa noche durmiera en casa de Lupita por seguridad. Me prometió que lo haría. A las 8:10, mientras el comedor se vaciaba y las luces comenzaban a apagarse, sonó mi celular. Era un mensaje de Karina. Lo abrí con el pulso frío. «Alejandro está furioso. Dice que vas a arrepentirte. No sé qué planea, pero está hablando de llamar a un médico para declarar que no estás bien de la cabeza. Ten cuidado». Sentí que la sangre se me helaba. «Claro». Era lógico. Si no podía sacarme los papeles con engaños, intentaría incapacitarme legalmente para quedarse con todo. Y si lograba eso, aunque el fideicomiso ya estuviera hecho, podría pedir la nulidad diciendo que lo firmé sin estar en mis cabales. Tenía que moverme más rápido, mucho más rápido. Fui directo con hermana Beatriz. Ella me miró con sorpresa al verme tan seria. «Necesito que mañana venga el trabajador social otra vez y que deje por escrito que estoy completamente lúcida». Beatriz asintió sin hacer preguntas. «Lo haré». «Y otra cosa», dije bajando la voz. «Si mi hijo llega hoy en la noche, no le permita verme. Dígale que estoy dormida o que tuve un mareo. Lo que sea». Ella me estudió unos segundos y luego dijo: «Está bien, doña Camila. Confío en usted». «Gracias, hija», susurré. «Solo necesito un poco de tiempo. Mañana todo será distinto». Regresé al cuarto y me senté en la cama, mirando la llave colgando de mi cuello. No podía permitir que me declararan incapaz. Si lo lograban, perdería todo, incluso la autoridad para defenderme.
Abrí mi cuaderno de notas y escribí cada detalle de ese día. La foto, el saqueo, las firmas ante notario, el mensaje de Karina. Dejé constancia de todo, como enfermera dejando un reporte clínico, porque si la memoria falla, el papel no. Cuando terminé, guardé el cuaderno en el fondo de la bolsa de tela, junto a los documentos originales. Mañana, cuando el trabajador social llegara, le pediría que también firmara una declaración jurada. Y después dejaría que Alejandro cayera en su propia trampa. A las 11 de la noche escuché el portón rechinar. Me levanté despacio y corrí la cortina apenas un dedo. Un coche negro se detuvo frente al asilo. Alejandro bajó, solo, con un sobre grande bajo el brazo. Tocó el timbre y esperó. Hermana Beatriz salió a recibirlo. Vi desde la ventana cómo él hablaba gesticulando, molesto. Ella negó con la cabeza varias veces y señaló el reloj, como diciendo que ya era muy tarde. Él insistió. Ella cruzó los brazos. Finalmente él le dio el sobre. Dijo algo breve y se fue con pasos duros. Beatriz entró con el sobre en la mano. Lo vi desaparecer en la oficina. Mi corazón latía tan fuerte que me dolían las costillas. Sabía lo que había ahí dentro. Seguramente un falso informe médico, o papeles para hacerme firmar en la mañana. Me acosté pero no cerré los ojos. Me quedé despierta, contando los segundos en la oscuridad, planeando cada movimiento. Porque si mañana él volvía con un médico comprado o con un juez en el bolsillo, tenía que estar lista para enfrentarlo sin parpadear. Porque la próxima vez que Alejandro cruce esa puerta, no encontrará a una viejita débil esperando rendirse, sino a una mujer con pruebas, aliados y un plan que puede destruirlo todo. No dormí ni un minuto. Me quedé acostada con los ojos abiertos, mirando las sombras de las persianas en el techo y escuchando cada crujido del edificio como si fueran pasos enemigos. Sentía la sangre zumbando en los oídos, no por miedo, sino por esa furia helada que se siente cuando uno ya no tiene nada que perder. A las 6 me levanté, me peiné el cabello blanco con calma y colgué la llave de siempre en mi cuello. Me miré en el espejo rajado del baño y vi mis ojos firmes, despiertos, listos para pelear. No iba a permitir que me declararan incapaz como si fuera una planta seca. No después de haber salvado tantas vidas, no después de haber cargado con Alejandro cuando era un niño enfermo y lloraba de fiebre en mis brazos. No iba a dejar que ahora, de adulto, me borrara como quien borra una pizarra. A las 7 bajé al comedor y pedí café doble. Hermana Beatriz me lo sirvió sin decir nada, pero sus ojos me preguntaban 1000 cosas. Me acerqué a ella cuando quedó libre. ¿Mi hijo vino anoche? Ella asintió. Dejó un sobre. Está en mi oficina. Dijo que era importante. ¿Lo abrió? No. No es asunto mío, pero si quiere puedo traerlo. Le pedí que sí, que lo trajera ahora mismo. Cuando regresó, traía el sobre bajo el brazo como quien carga dinamita. Me lo entregó en silencio y yo lo abrí con las manos firmes. Dentro había un informe médico, con membrete de una clínica privada de León. Decía que yo mostraba signos de deterioro cognitivo, que tenía episodios de confusión y que debía considerarse una evaluación psiquiátrica para incapacitación legal. Mi nombre estaba mal escrito, y la firma del supuesto doctor era solo un garabato. No pude evitar soltar una carcajada amarga. «Híjole, ni para falsificar son buenos». Beatriz me miró preocupada. «¿Qué va a hacer?» «Usarlo», respondí. «Como prueba». Lo doblé y lo guardé en mi bolsa. A las 9 llegó el trabajador social, el mismo de hace días, y le pedí que me evaluara otra vez. Me hizo las mismas preguntas. Yo las contesté todas sin dudar, y al final escribió un informe con sello del DEF, diciendo que estaba plenamente lúcida y en condiciones de decidir sobre mis bienes y mi cuidado personal. Le pedí que firmara 2 copias, una para mí y otra para el licenciado Reyes. Él accedió sin hacer preguntas, pero vi en sus ojos que entendía más de lo que decía. Cuando se fue, respiré hondo.
Ya tenía un documento oficial que contradecía el falso de Alejandro. Y eso iba a ser mi escudo. A media mañana llegó Emiliano. Venía con ojeras y la cara tensa. Abue, anoche papá llegó a la casa furioso. Rompió unas cajas y gritaba que iba a traerte de vuelta a la fuerza. Lo abracé fuerte. Que lo intente, mi niño. Ya no me mueve ni el viento. Emiliano sacó su celular y me enseñó algo. Era el video que grabó desde la ventana el día que vio a Alejandro saqueando mis cosas. Pero ahora lo había editado, marcando con flechas y subtítulos cada movimiento, cada frase. Así nadie podrá decir que lo malinterpretamos, dijo serio. Ese niño tiene alma de guerrero. Muy bien hecho, le dije. Pero guárdalo en varios lugares y no le digas a nadie. Él asintió. A las 11 llegó el licenciado Reyes con cara de tormenta. Me enteré de lo que planea su hijo. Hablé con un juez amigo mío. Si presenta ese falso informe, podrían abrir un proceso de interdicción. Tenemos que adelantarnos. Ya tengo esto, le dije entregándole el informe del DIF. Él lo leyó rápido y sonrió por primera vez en todo el día. Perfecto. Esto lo destruye. Luego guardó el papel en su portafolio y bajó la voz. Y además, preparé algo. Si él llega con un médico comprado, vamos a hacer que el examen sea público. Público. Sí. Pedí que hoy venga un psiquiatra del DIF imparcial para evaluarla frente a testigos. Así, si Alejandro intenta desacreditarla, quedará como mentiroso. El plan era arriesgado, pero no había otra forma. A las 12:15, mientras terminábamos de repasar los papeles en la sala junto a la capilla, hermana Beatriz entró con el ceño fruncido. Doña Camila, su hijo está aquí. Y no viene solo. Sentí un latido seco en el pecho. ¿Con quién viene? Con un médico. Reyes y yo nos miramos. Es ahora, dijo él. Asentí y me levanté despacio, alisando mi falda como si no estuviera a punto de enfrentar un juicio. Alejandro estaba en el jardín, con una camisa blanca planchada y esa sonrisa de tiburón que se pone cuando quiere parecer civilizado. A su lado, un hombre delgado con bata y portapapeles. «Mamá», dijo Alejandro, «este es el doctor Salgado. Solo quiere hablar contigo unos minutos para asegurarse de que estás bien». Lo miré sin pestañear. «¡Qué detalle, hijo! Yo también invité a alguien». Señalé la puerta. Entraba en ese momento el psiquiatra del DIF acompañado por hermana Beatriz y el trabajador social. Alejandro se puso rígido. «¿Qué es esto?» «Una evaluación oficial», dije con calma. «Ya que estás tan preocupado por mi mente, mejor que sea en presencia de todos». El doctor del DIF sonrió con cortesía y propuso que ambos hicieran la evaluación al mismo tiempo, con testigos presentes. Alejandro tragó saliva pero asintió. Nos sentamos en una mesa del comedor, mientras Beatriz, el trabajador social, Reyes y Emiliano observaban desde cerca. El doctor Salgado me hacía preguntas rebuscadas, tratando de hacerme tropezar. Fechas, nombres, operaciones matemáticas, refranes. Yo respondía una por una, con voz clara y mirada fija. El psiquiatra del DIF hacía lo mismo, y al final me pidió que contara lo que había desayunado. ¿Quién era el presidente? ¿Cuánto valía una consulta médica promedio? Y que repitiera 5 palabras al cabo de unos minutos. Las repetí sin dudar. Cuando terminaron, el psiquiatra del DIF firmó su informe en el acto. La señora Camila Hernández de la Cruz presenta plena lucidez, orientación en tiempo, espacio y persona, y conserva intacta su capacidad de juicio. Lo leyó en voz alta. Alejandro se quedó helado. El doctor Salgado apenas podía mirarme a los ojos. Reyes sonrió como un gato satisfecho. «Con esto basta», murmuró. Emiliano me apretó la mano bajo la mesa. Alejandro se levantó de golpe, con las orejas rojas. «Esto es una trampa», escupió. «No, hijo», dije tranquila. «Es la verdad. Algo que deberías probar algún día». Alejandro recogió sus cosas con movimientos bruscos. «Esto no termina aquí». «No», dije suave. «Aquí apenas empieza». Se fue sin despedirse, con el doctor Salgado siguiéndolo como perro apaleado.
Cuando el portón se cerró, sentí que por fin podía respirar. Beatriz suspiró aliviada. Dios mío, qué escena. Reyes guardó los papeles en su portafolio. Con esto está blindada. Si él intenta cualquier demanda, se va a estrellar. Emiliano me abrazó. «Lo hiciste, abue». «Aún no», respondí. «Pero estamos cerca». El resto de la tarde fue un torbellino. Reyes envió copias de los informes al notario, al DIF y a un juez de paz para dejar constancia. Emiliano regresó a la escuela, pero prometió volver más tarde. Yo subí al cuarto y me senté en la cama, mirando la llave sobre mi pecho. Habíamos ganado una batalla, pero no la guerra. Alejandro era orgulloso, y cuando el orgullo sangra se vuelve peligroso. Sabía que no iba a rendirse, y yo tenía que estar lista cuando regresara con el siguiente golpe. A las 8 de la noche, cuando el asilo ya estaba en silencio, mi celular vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrí y sentí un escalofrío. Una foto de mi sala, vacía. No había muebles, ni cortinas, ni cuadros en las paredes. Solo el piso desnudo y un mensaje corto. Ya no queda nada que defender. Sentí un hueco en el pecho. No solo quería mi casa, quería borrarme, borrar cada rastro de mí. Y comprendí, con un frío que me caló los huesos, que Alejandro no planeaba quitarme las cosas. Planeaba hacer desaparecer toda mi vida como si nunca hubiera existido. No recuerdo haber sentido un silencio tan pesado como el que se me cayó encima después de ver esa foto. Mi sala vacía, mi mundo arrancado de raíz. Me quedé sentada en la cama con el celular en la mano, como si pesara toneladas, mirando la imagen una y otra vez para convencerme de que era real. No había cortinas, ni los sillones que compré con el aguinaldo de aquel año que trabajé turnos dobles, ni el cuadro de la Virgen que me regaló Pilar en su última Navidad. Solo el piso de mosaico, las paredes desnudas y un mensaje corto que me quemaba en la retina. Ya no queda nada que defender. Me temblaban las manos, pero no de miedo. Era algo más denso, más frío. Era la rabia seca de quien ve cómo intentan borrar su existencia, como si fuera polvo sobre una mesa. Me levanté sin hacer ruido, crucé el cuarto oscuro y abrí el cajón donde guardaba mi bolsa de tela. Saqué el cuaderno de notas y lo puse sobre la cama. Pasé las páginas rápido, repasando cada entrada. Fechas, cantidades, firmas, todo lo que le di a Alejandro para que levantara su empresa y su vida. Todo lo que ahora pretendía enterrar conmigo incluida. No podía dejarlo ganar. No después de haber luchado tantos años para construir cada rincón de ese hogar. Él pensaba que quitando los muebles también quitaba mi historia. Pero lo que no sabe es que mi historia está en mi sangre, y mientras respire, va a tener que enfrentarse a ella. A las 6:20 me vestí y bajé al comedor. Apenas probé el café. Hermana Beatriz notó mi cara tensa. ¿Qué pasó? Necesito salir un rato, dije. Sin que nadie se entere. Solo unas horas. Me miró con los ojos abiertos. ¿Salir? No está permitido sin autorización de su familiar responsable. Sonreí sin humor. Mi familiar responsable es precisamente el que está vaciando mi casa. Si espero su permiso, cuando salga solo, quedará el terreno. Beatriz tragó saliva y bajó la voz. Si logra que alguien la vea saliendo sola, puede haber problemas legales. Me acerqué y le puse una mano en el brazo. Tú no viste nada, hija. Solo escuchaste que necesitaba aire. Me sostuvo la mirada unos segundos eternos y luego suspiró. Tiene 2 horas. A las 7:30 salí del asilo por la puerta lateral, con un suéter viejo y el cabello recogido bajo un pañuelo. Caminé hasta la esquina y tomé un taxi. El chofer era un hombre gordito con bigote y radio viejo que sonaba a música de tríos. Me preguntó si iba de visita y le dije que sí, que a ver a una amiga enferma. Él asintió sin interés. Durante el camino miraba por la ventana los puestos de tamales, los perros callejeros, la gente apurada con sus mochilas, y sentía que el mundo seguía como si nada, mientras el mío se deshacía como azúcar en agua. Cuando llegamos a mi calle, pedí que me dejara una cuadra antes. Caminé con el corazón golpeando las costillas.
Mi casa se veía distinta desde lejos, como apagada. Al acercarme sentí un olor raro, a polvo viejo. La puerta estaba abierta de par en par. Crucé el umbral y el silencio me pegó en el pecho como un golpe. No había nada. Ni un solo mueble, ni una silla, ni un tapete. Mis macetas estaban rotas en el patio. El crucifijo del pasillo ya no colgaba. El closet de mi cuarto estaba vacío, solo los ganchos colgando como huesos. Me quedé parada en medio de la sala mirando el hueco donde antes estaba el sillón azul, donde Pilar dormía cuando venía de visita. Sentí las lágrimas queriendo subir, pero las tragué. No iba a darle ese gusto a Alejandro, ni aunque no estuviera ahí para verlo. Fui directo al cuarto de la azotea, donde alguna vez estuvo la higuera, antes de trasladarla con Lupita. Estaba revuelto, pero vacío. Él buscó desesperado y no encontró nada. Eso me dio una chispa de consuelo. Bajé y vi algo en el suelo junto a la puerta. Un recibo de flete arrugado. Decía Servicio Express, León, con fecha de esa madrugada. Tomé una foto con el celular. Eso significaba que había movido todo a algún lugar fuera de la ciudad. No estaba vendiendo, estaba ocultando, escondiendo todo como quien entierra un cadáver. Salí y crucé a la tiendita de Lupita. Estaba abriendo las cortinas metálicas cuando me vio. Se llevó la mano a la boca. «Comadre, ¿qué hace aquí?» «Mi casa está vacía, Lupita». Me tomó de los brazos. «Lo vi. Pasaron 2 camiones en la madrugada. Pensé que usted había autorizado». «Jamás». Le mostré la foto. Ella negó con la cabeza. «Alejandro, híjole, qué barbaridad. ¿Y la higuera?» «A salvo», dijo señalando la trastienda. «Nadie ha venido por ella». Suspiré. «Gracias, comadre. Esta noche necesito que Emiliano duerma aquí. No quiero que se acerque a su casa. Puede que su padre regrese». Ella asintió sin dudar. «Que venga. Le hago cama en el sofá». Tomé otro taxi de vuelta al asilo. Llegué justo antes del almuerzo. Me lavé la cara en el baño para que nadie notara que había llorado sin lágrimas. Cuando salí, Emiliano me esperaba en el jardín con su mochila. Lo abracé fuerte. «Mi niño, tu papá vació la casa». Sus ojos se agrandaron. «¿Todo?» «Todo». Le enseñé la foto. Se quedó mudo. Después me miró con la mandíbula apretada. «Entonces hay que destruirlo». Le acaricié el cabello. «No destruir, hijo. Solo mostrarle al mundo quién es». A la 1 llegó el licenciado Reyes. Lo llevé aparte y le conté todo. Se quedó callado un momento, como masticando la rabia. Si trasladó sus pertenencias sin su consentimiento, podemos denunciar por despojo. Pero necesitamos una prueba física de que él lo hizo. Le mostré la foto del recibo de flete. Sus ojos brillaron. «Perfecto. Con esto puedo rastrear la empresa y pedir las cámaras del almacén». Luego bajó la voz. «Pero necesitamos algo más. Un golpe público. Algo que lo deje sin espacio para negar». Lo miré fija. «Lo tengo». Él arqueó una ceja. «¿Qué?» «Su fiesta de aniversario». Reyes parpadeó. «¿Fiesta?» Asentí. «Este sábado hacen su fiesta en León. Invitó a empresarios, socios, políticos, todos esos hombres que solo sonríen cuando huelen dinero. Si logramos mostrar allí, delante de todos, las pruebas de lo que me hizo, no podrá esconderse detrás de su imagen perfecta». El licenciado se quedó mirándome en silencio. Luego sonrió despacio. «Tiene más colmillos que un abogado, doña Camila. Solo más memoria», respondí. El plan empezó a tomar forma de inmediato. Emiliano consiguió la invitación digital desde el celular de Karina, que siempre deja sin bloqueo. Reyes hablaría con un notario para tener los documentos en regla y con un periodista local que debía la vida a mi trabajo de enfermera en el pasado. Yo solo tenía que aguantar hasta el sábado y aparecer allí, no como una viejita débil, sino como la dueña de la historia que intentaron borrar. Cuando cayó la noche y Emiliano ya se había ido con Lupita, me quedé sola en el cuarto, mirando la llave colgando sobre mi pecho. Había algo extraño en el silencio. Un presentimiento. Me levanté y fui hasta la ventana. En la calle, a la distancia,
vi un coche estacionado con las luces apagadas y en el asiento del conductor un rostro que conocía demasiado bien. Alejandro. No hacía nada. Solo estaba ahí, observando. Me quedé inmóvil, la cortina apenas abierta, el corazón golpeando. Después de unos minutos encendió el motor y se fue despacio. Me senté en la cama con la sangre helada. Ya no estaba robando en secreto. Ahora estaba vigilando, esperando que cometiera un error. Y entendí, con la certeza de un bisturí, que el sábado no sería solo el día en que lo enfrentaría. Sería el día en que uno de los dos terminaría destruido. Pasé los días siguientes como quien camina sobre cristales, con el corazón contenido y la mente afilada como navaja. Cada amanecer en el asilo me parecía más lento, más espeso, como si el tiempo estuviera estirándose solo para ponerme a prueba. Pero no importaba. Ya no era una mujer esperando que la rescataran. Era una mujer armando su propio rescate. Y cada minuto que Alejandro pasaba creyéndose invencible, era un minuto que me servía para cavar con paciencia el agujero donde iba a enterrar su soberbia. El jueves, mientras desayunábamos pan duro y café ralo, hermana Beatriz me susurró que alguien rondaba el portón por las noches. Fingí sorpresa, pero no me extrañó. Alejandro ya no actuaba como hijo. Actuaba como un depredador que espera que su presa tropiece sola. Y eso no iba a pasar. Le pedí a Beatriz que avisara a un oficial amigo mío, Ramírez, el policía del barrio que conocía mis campañas de vacunación. No quería que lo arrestaran, solo que lo vieran. A los hombres como Alejandro no les asusta la ley. Les asusta que alguien los esté mirando mientras hacen sus trucos sucios. El viernes por la mañana, el licenciado Reyes llegó con una carpeta gorda bajo el brazo y el ceño tenso. «Está todo listo. El notario firmó la validez del fideicomiso y aquí están las copias certificadas. También tengo la denuncia de despojo lista para presentar si él niega lo de los muebles». Me temblaron los dedos al tocar los papeles. Cada hoja era un ladrillo de regreso a mi dignidad. «¿Y el periodista?», pregunté. «Confirmado. Se llama Mauricio Valdés, del Diario del Bajío. Estará en la fiesta como invitado de uno de los socios de tu hijo. Cuando tú hables, él grabará todo». Me quedé callada un instante, sintiendo el peso de esa frase. Cuando tú hables. Porque yo iba a hablar, sí. Y cuando lo hiciera, ya nada volvería a ser como antes. Emiliano llegó después de la escuela y casi no comió. De los nervios. «Abue, ¿y si no te dejan entrar? Es en un salón privado, con seguridad». Sonreí. Mi nombre todavía pesa más que su apellido. Fui invitada, aunque él no lo sepa. Le guiñé un ojo. Karina, en su vanidad, había publicado la invitación digital abierta en sus redes, sin imaginar que su propio hijo la reenviaría. En el fondo, me dolía pensar que una mujer tan lista para fingir cariño fuera tan ciega para ver el veneno que tenía al lado. Pero eso ya no era mi problema. El sábado amaneció brillante, con un cielo azul limpio que parecía burlarse de mis manos temblorosas. Pasé la mañana peinando mi cabello blanco con calma y planchando mi blusa de manta bordada, la que Pilar me compró en su último viaje a Oaxaca. Me la puse como quien se pone una armadura. Me miré al espejo largo rato. Tenía arrugas, claro, y los ojos hundidos de tantas noches sin dormir, pero también tenía algo que Alejandro había perdido hacía mucho. Alma. Y eso no se compra, no se roba, no se falsifica. Eso se construye. A las 4 de la tarde llegó el licenciado con un coche discreto y ventanas oscuras. Subí sin decir adiós a nadie. El motor rugía suave mientras nos alejábamos del asilo y el paisaje cambiaba de calles empedradas a avenidas anchas rumbo a León. Reyes me iba explicando cada paso como quien describe una operación quirúrgica. Primero, entraríamos por la entrada lateral usando la invitación digital. Luego él hablaría con Valdés para asegurarse de que estuviera listo con la cámara. Y cuando Alejandro subiera al escenario para brindar, yo subiría también. No a gritar, ni a llorar, ni a suplicar. A contar la verdad, pieza por pieza, como quien arma un expediente frente a un juez.
Llegamos poco antes de las 6. El salón era un monstruo de cristal y luces doradas, con autos caros estacionados afuera y música de cuerdas sonando en la entrada. Vi a hombres con trajes caros y sonrisas brillantes, mujeres con vestidos relucientes y miradas vacías. Era otro mundo, uno que Alejandro había construido con los cimientos de mis sacrificios. Caminé erguida entre ellos con la cabeza alta, sintiendo el golpeteo de la llave contra mi pecho, como un tambor de guerra. Nadie me reconoció. O si lo hicieron, fingieron no hacerlo. Mejor. Adentro todo era lujo. Lámparas colgantes, mesas con manteles de seda, copas alineadas como soldados. En el centro, un escenario decorado con flores blancas y una enorme pantalla proyectando fotos de Alejandro y Karina abrazados, sonriendo como santos de catálogo. Me dieron náuseas. Mientras Reyes hablaba con Valdés en un rincón, yo observaba a mi hijo desde lejos. Estaba rodeado de socios, brindando, con esa sonrisa vacía que solo se le ve cuando huele dinero cerca. Movía las manos al hablar como un político, seguro, dueño de todo, como si nada pudiera alcanzarlo. Sentí un escalofrío en la espalda. No de miedo, sino de anticipación. Cuando dieron las 7:30, las luces se atenuaron y Alejandro subió al escenario con un micrófono en la mano. Karina lo miraba desde abajo como si estuviera viendo a un dios. Él comenzó a hablar de su empresa, de los años de esfuerzo, de cómo había empezado desde cero. Casi solté una carcajada amarga. Y de cómo ahora exportaban a medio país. La gente aplaudía. Valdés encendió discretamente su grabadora. Reyes me hizo una seña. Era el momento. Me levanté despacio, con las piernas firmes como columnas. Caminé entre las mesas sin apartar la vista de mi hijo. Cuando me vio, se le congeló la sonrisa. Su voz titubeó un segundo. Apenas, pero yo lo noté. «Buenas noches», dije en voz alta cuando llegué al pie del escenario. Algunas cabezas se giraron, extrañadas. «Yo soy Camila Hernández de la Cruz, y soy la madre del hombre que hoy celebra aquí su imperio». Un murmullo recorrió el salón. Alejandro apretó el micrófono. «Mamá, no es el momento», susurró. Pero el micrófono seguía abierto, y su voz salió por los altavoces. «Tienes razón», respondí. «El momento ideal habría sido cuando me dejaste en un asilo el Día del Padre, mientras vaciabas mi casa y me acusabas de perder la cabeza». Un silencio brutal cayó sobre todos. Pude oír hasta el hielo derritiéndose en los vasos. Alejandro intentó reír. «Mi madre está confundida». «Estoy lúcida», lo interrumpí. Tan lúcida que traje pruebas. Saqué de mi bolsa la carpeta que Reyes me había dado. «Aquí están los recibos de todas las transferencias que le hice para que empezara su negocio, los pagarés firmados, las escrituras de mi casa que intentó robar y el video donde se lo ve saqueando mis cosas con 2 hombres en plena madrugada». Un murmullo de sorpresa estalló entre los invitados. Valdés grababa cada palabra. Alejandro palideció. «Esto es una locura», murmuró. «No», dije. «La locura es criar a un hijo con amor para que un día crea que su madre es un estorbo y un botín». Reyes subió al escenario y colocó un proyector portátil. En la pantalla gigante apareció el video. Alejandro dentro de mi casa vaciando muebles, dando órdenes. Su voz clara diciendo: «Saquen todo lo de valor, los papeles deben estar aquí». Algunos de sus socios se miraron entre sí con expresión helada. Karina se cubrió la boca con las manos. Alejandro dio un paso hacia mí, los ojos encendidos. «Esto es privado», gruñó. «Ya no», le dije. «Tú hiciste pública tu traición cuando me dejaste en un asilo. Hoy solo estoy devolviéndote la cortesía». Un guardia de seguridad se acercó, dudando, pero Reyes lo detuvo mostrando una orden sellada del notario. Prueba de que la casa estaba a mi nombre y bajo fideicomiso. El guardia se retiró confundido. Alejandro se quedó solo frente a todos, su imagen congelada en la pantalla, las pruebas brillando como cuchillos alrededor. Nadie decía nada, ni una tos, ni una copa chocando. Solo el silencio espeso del derrumbe. Di un paso más cerca.
bajando la voz, pero sin apartar la mirada de él. «Esta no es tu casa, Alejandro. Nunca lo fue. Era mi refugio, hasta que decidiste convertirlo en tu botín. Pero no vas a llevarte mi historia. No vas a borrarme». Y entonces solté la llave de mi cuello, que cayó colgando frente a su pecho. El tintineo resonó en todo el salón. «Esta llave no abre una puerta, abre mi memoria, y con ella acabo de abrir la tuya ante todos». Alejandro me miraba con el rostro blanco, como si de pronto el suelo se hubiera vuelto agua. Y justo cuando iba a decir su nombre completo y el monto exacto que me debía, escuché un grito desde la entrada. «¡Policía! ¡Nadie se mueva!». Y vi a 2 agentes cruzando la puerta con una orden en la mano. Los días previos al sábado se sintieron eternos, como si el tiempo mismo se negara a avanzar para mantenerme atrapada en esta espera que me quemaba por dentro. Cada ruido en el pasillo del asilo me hacía girar la cabeza. Cada portazo me hacía pensar que Alejandro venía a buscarme para encerrarme de nuevo, esta vez sin ventanas. Pero no venía. Él no estaba planeando venir por mí. Estaba planeando borrarme. Y mientras él tejía su mentira, yo afinaba mi verdad como quien afila una aguja antes de coser una herida profunda. El jueves por la tarde, hermana Beatriz me encontró en el jardín, sentada bajo el único árbol, apretando la llave de mi cuello. Me dijo que el oficial Ramírez, el policía del barrio, había pasado a preguntar por mí. Me dejó un mensaje. Que no se preocupe, que ya sabe quién la vigila. Sonreí por dentro. No necesitaba que Alejandro estuviera preso. Solo necesitaba que se sintiera observado. Porque los hombres como él solo saben moverse en la sombra. Y cuando alguien les apunta una linterna, se tambalean. El viernes fue un torbellino. El licenciado Reyes llegó con una carpeta tan gruesa que parecía hecha de ladrillos. Dentro traía copias certificadas del fideicomiso, los recibos de los fletes que usó Alejandro para saquear mi casa, las fotos del saqueo y el informe psiquiátrico del DIF que probaba que estaba lúcida. «Con esto lo tenemos arrinconado», dijo. Y sus ojos, que siempre parecían tranquilos, tenían ahora un brillo afilado. «Pero necesitamos algo más, algo que lo hunda públicamente. Porque si lo haces en privado, él lo negará todo. Pero si lo haces frente a sus socios, lo destruirá su propio silencio». Le conté el plan. Karina había publicado orgullosa en sus redes la invitación digital a su gran fiesta de aniversario de boda, en León, con empresarios, políticos y prensa. No podía imaginar que esa vanidad sería la cuerda con la que su esposo se ahorcaría. Reyes lo entendió de inmediato. «Cuando él crea que todo está bajo control, tú aparecerás, no a llorar», le dije, «a contar, sin lágrimas, sin gritos, como quien entrega un diagnóstico». Él asintió con respeto. Esa noche Emiliano vino a verme. Estaba nervioso, caminando en círculos como un potrillo encerrado. «Abue, y si lo niega todo, si dice que lo estás inventando, entonces mostraremos el video», respondí. Él lo llevaba guardado en 3 lugares distintos. En su nube, en una memoria USB escondida en la caja, la higuera y en el correo del licenciado. «¿Y si te corren de la fiesta?» «No podrán», sonreí. «Todavía tengo mi apellido, y el suyo empezó gracias al mío». El sábado amaneció como si nada pasara, con cielo azul, pájaros cantando y el asilo oliendo a pan tostado. Me vestí en silencio, con una blusa bordada de flores rojas que Pilar me regaló hace años, y trencé mi cabello blanco con un listón que guardaba desde que ella era niña. Me miré al espejo largo rato. No me vi vieja. Me vi cansada, sí, pero entera, con el tipo de entereza que no se puede comprar ni fingir. «Hoy termina, hija mía», murmuré para mí, mirando el reflejo. «Hoy acaba todo este silencio». A las 5 en punto llegó el licenciado con un coche gris discreto. Salí por la puerta lateral mientras Beatriz fingía regañar a unas internas por jugar lotería con frijoles. Subí al coche sin mirar atrás. Durante el camino a León, Reyes repasaba el plan.
Entraríamos con la invitación digital, nos quedaríamos al fondo hasta que Alejandro comenzara su discurso. Y entonces yo subiría con la carpeta de pruebas. Valdés, el periodista, ya estaba dentro y grabaría todo. «Recuerda», me dijo, «no grites, no llores, solo habla. La verdad pesa más cuando uno la dice sin rabia». Asentí. La rabia la dejo para después. Llegamos al salón poco antes de las 7. Era un monstruo de cristal iluminado con luces doradas. En la entrada, mujeres con vestidos caros y hombres con relojes que costaban lo que una casa. Todos sonreían, brindaban, se abrazaban como si la felicidad fuera un uniforme. Me dolió verlos y pensar que mi hijo había decidido pertenecer a ese mundo en el que el cariño se mide en cheques y las madres son un estorbo que se guarda en depósitos de ancianos. Caminé erguida entre ellos, con la llave golpeando suavemente mi pecho, recordándome quién era. Adentro, el salón era un derroche de lujo. Lámparas de cristal, mesas con manteles de seda, copas de vino perfectamente alineadas, música de cuerdas sonando como si nada en el mundo pudiera salir mal allí. Vi a Karina riendo con un grupo de mujeres, mostrando su vestido como una reina de escaparate. Y vi a Alejandro en el centro, traje azul oscuro, sonrisa brillante, rodeado de socios que lo escuchaban como si cada palabra suya fuera oro. Lo miré largo rato sin que me viera. Tenía los mismos ojos que de niño, pero ya no brillaban con ternura, sino con ambición hueca. Cuando dieron las 7:40, las luces bajaron y comenzó un video proyectado en la pantalla gigante. Fotos de Alejandro y Karina viajando, sonriendo, abrazados, bailando, mientras una voz narraba cómo habían construido su imperio, desde cero. Casi me reí. Desde cero, con mis ahorros. La gente aplaudía. Alejandro subió al escenario con un micrófono y empezó su discurso, hablando de esfuerzo, de familia, de valores. Esa palabra que en su boca sonaba como metal oxidado. Entonces, Reyes me miró y asintió. Era la hora. Me levanté despacio. Sentí las miradas curiosas siguiéndome mientras cruzaba el salón. Caminé como enfermera cruzando un pasillo de hospital, sin prisa, pero sin detenerme. Cuando llegué al escenario, Alejandro me vio y su sonrisa se quebró como vidrio. «Mamá», murmuró, sin cortar el micrófono, y su voz salió por los altavoces, retumbando en el silencio repentino. «Buenas noches», dije yo mirando al público. «Me llamo Camila Hernández de la Cruz, y soy la madre del hombre que hoy celebra su fortuna». Un murmullo recorrió el salón. Alejandro intentó reír. «Mi madre está algo confundida». «Estoy lúcida», lo interrumpí. Tan lúcida que traje pruebas. Saqué la carpeta y la levanté. Aquí están los recibos de todas las transferencias que le hice para que levantara su empresa, los pagarés firmados con su puño y letra, la escritura de mi casa que intentó robar, y un video donde aparece vaciando mi hogar en la madrugada mientras me dejaba en un asilo el Día del Padre. Un silencio espeso cayó sobre todos. Podía oír los hielos derritiéndose en las copas. Karina palideció. Uno de los socios murmuró algo y se apartó de Alejandro como si temiera contagiarse. Reyes conectó un pequeño proyector y en la pantalla gigante apareció el video. Alejandro dentro de mi casa, dando órdenes, cargando cajas, diciendo: «Saquen todo lo de valor, los papeles deben estar aquí». Nadie se movía. Alejandro bajó el micrófono, los labios blancos. «Esto es privado», dijo con un hilo de voz. «Tú lo hiciste público cuando me arrojaste lejos como basura», respondí. «Hoy solo estoy devolviendo lo que tiraste». Vi en sus ojos por primera vez algo que nunca había visto. Miedo. No el miedo de perder dinero, sino el de perder su máscara. Valdés grababa cada gesto, cada palabra, cada sombra que se le formaba en la cara. Me acerqué un paso más y dejé caer la llave de mi cuello para que tintineara contra el micrófono. «Esta llave no abre mi casa, Alejandro. Abre tu vergüenza, y hoy todos tienen copia». Él dio un paso hacia mí, los ojos encendidos, los puños apretados.
y justo cuando iba a gritar su nombre completo y el monto exacto que me debía, escuché un estruendo en la entrada. «¡Policía! ¡Nadie se mueva!», gritaron 2 agentes entrando con una orden en la mano, mientras todos se ponían de pie con el corazón en la boca. Los días previos al sábado se me hicieron eternos, como si el reloj se burlara de mí moviendo sus agujas en cámara lenta. Cada minuto que pasaba en el asilo era como tener piedras en los bolsillos, sabiendo que mientras yo estaba encerrada en este lugar de pasillos silenciosos y olor a cloro, Alejandro estaba allá afuera, libre, caminando entre luces y aplausos, construyendo su castillo de mentiras sobre los restos de mi vida. No podía dormir, no podía comer, solo repasaba mentalmente cada detalle de lo que iba a hacer. No era solo una venganza, era recuperar mi nombre, mi voz, mi lugar en el mundo antes de que él me sepultara en vida. El jueves, mientras fingía leer una revista vieja en el jardín, hermana Beatriz se sentó a mi lado con su expresión de siempre, esa mezcla de ternura y sospecha. «Oficial Ramírez pasó a preguntar por usted», murmuró. «Dice que si su hijo vuelve a acercarse a la casa, le avise de inmediato». Asentí sin mirarla. No quería que notara cómo me temblaban las manos. Alejandro estaba más cerca de lo que todos creían. Lo había visto hace 2 noches estacionado afuera, vigilando, como un buitre dando círculos. Y si pensaba que yo no me atrevería a enfrentarlo, estaba a punto de descubrir lo mucho que se equivocaba. El viernes, el licenciado Reyes llegó con una carpeta gruesa y un brillo cortante en los ojos. Traía dentro copias certificadas del fideicomiso, el informe del DIF que probaba que estaba completamente lúcida, fotos del saqueo de mi casa y los recibos de fletes que usó Alejandro para vaciarla. «Con esto basta para hundirlo en tribunales», dijo. «Pero en un juzgado los ricos siempre encuentran atajos. Hay que hacerlo caer aquí», se señaló el pecho, «donde no hay abogados que lo salven». Lo miré fija. «Lo voy a hacer caer donde más le duele, delante de todos los que lo admiran». Él asintió con seriedad. Sabía que no estaba bromeando. Esa noche Emiliano vino al asilo con su mochila llena de libros, pero la cabeza en otra parte. Caminaba de un lado a otro del pasillo como un leoncito enjaulado. «Abue, ¿y si no te dejan entrar? Es una fiesta privada», susurró. «Tengo la invitación digital que Karina publicó orgullosa en sus redes», respondí. «No me dejarán fuera. Y si intentan hacerlo, tendré testigos para contarlo». Él se detuvo y me miró con algo nuevo en los ojos. Ya no era el niño que me traía dulces escondidos. Era un joven con el alma herida por lo que vio hacer a su padre. «Hazlo pedazos», me dijo, y su voz me heló de ternura y dolor al mismo tiempo. El sábado amaneció con un cielo tan limpio que parecía una burla. Me levanté temprano, me peiné con calma y planché mi blusa bordada de flores rojas, la que Pilar me regaló en su último cumpleaños. Al tocar la tela me vinieron sus risas a la memoria, y por un segundo dudé. No quería que su recuerdo presenciara esta guerra, pero luego pensé que Pilar era fuego como yo, y que si estuviera viva estaría de pie a mi lado con los brazos cruzados, esperando ver caer a su hermano. Me puse la blusa como quien se pone un escudo, y colgué la llave sobre el pecho. Esa llave era todo lo que quedaba de mi casa, y de mí. A las 5 llegó el licenciado con un coche gris discreto. Subí sin decir palabra a nadie. El asilo se fue empequeñeciendo en el retrovisor, mientras avanzábamos por la carretera rumbo a León. Reyes repasaba el plan en voz baja. Entraríamos con la invitación digital. Buscaríamos al periodista Valdés que ya estaba adentro. Esperaríamos a que Alejandro comenzara su discurso. Y entonces yo subiría. No a rogar, ni a llorar, ni a suplicar compasión. Solo a contar. A decir lo que nadie se atrevía a nombrar. A abrir la herida delante de todos. Cuando entramos a León el cielo comenzaba a dorarse. El salón estaba envuelto en luces y música de cuerdas. Había coches de lujo alineados en la entrada y hombres con trajes carísimos riendo con copas en la mano. Mujeres con vestidos que parecían hechos de espejos. Me dolía mirarlos. No porque los envidiara,
sino porque sabía que Alejandro deseaba su aplauso más que cualquier otra cosa, y que por ese aplauso fue capaz de deshacerse de mí como de un mueble viejo. Caminé erguida entre ellos, ignorando sus miradas curiosas, con el golpeteo de la llave en mi pecho, marcando el ritmo de mi paso. Dentro, el salón era un templo de vanidad. Lámparas de cristal, cortinas pesadas, mesas con copas alineadas como soldados, meseros con guantes blancos. Todo brillaba, todo olía a dinero. Y allí, en el centro, estaba él, Alejandro. Traje azul oscuro, sonrisa perfecta, una copa en la mano y un enjambre de socios y políticos a su alrededor. Parecía un actor interpretando al hijo perfecto. No se parecía en nada al niño que se escondía detrás de mis faldas cuando escuchaba truenos, ni al adolescente que me decía que yo era su fuerza. Ahora solo era una máscara vacía con mi sangre debajo. Nos quedamos al fondo con Reyes, esperando. A las 7:40 bajaron las luces y comenzó un video en la pantalla gigante. Fotos de Alejandro y Karina viajando, abrazados, sonriendo como portada de revista, mientras una voz hablaba de cómo habían construido su imperio, desde cero. Me reí bajito. Desde cero, con cada peso que yo guardé lavando vendas, inyectando vacunas en patios de tierra, cosiendo uniformes de enfermera de madrugada para pagarle sus estudios. Desde cero, dicen. Cuando el video terminó, Alejandro subió al escenario con un micrófono. Karina lo miraba desde abajo como si estuviera viendo un dios de mármol. Él empezó a hablar de esfuerzo, de familia, de valores, y cada palabra me caía como clavos. La gente aplaudía cada frase. Entonces, Reyes me miró y asintió. Era la hora. Me puse de pie despacio, con las piernas firmes, y avancé entre las mesas. Sentía las miradas siguiéndome, cuchicheos, copas que se detenían en el aire. Caminé como cruzando un pasillo de hospital, con el mismo pulso que tenía cuando llevaba noticias de vida o muerte. Alejandro me vio a mitad de camino, y su sonrisa se rompió como vidrio. Su voz vaciló apenas, pero lo escuché. «Mamá», dijo sin soltar el micrófono, y su voz salió por los altavoces para todo el salón. Entonces el silencio fue absoluto. Podía oírse el zumbido de las lámparas. Subí los escalones y me paré frente a él. «Buenas noches», dije mirando al público. «Me llamo Camila Hernández de la Cruz, y soy la madre del hombre que esta noche celebra su éxito sobre las ruinas de mi vida». Un murmullo helado cruzó la sala. Alejandro intentó sonreír. «Mi madre está confundida. Estoy lúcida». Lo corté. Tan lúcida que traje pruebas. Saqué de mi bolsa la carpeta que Reyes me había dado. Aquí están los recibos de todas las transferencias que le hice para su empresa, los pagarés firmados, la escritura de mi casa que intentó robar y un video donde aparece saqueando mi hogar mientras me dejaba en un asilo el día del padre. Nadie se movía. Nadie respiraba. Reyes encendió un pequeño proyector portátil y en la pantalla gigante apareció Alejandro dentro de mi casa, dando órdenes, cargando cajas, diciendo: «Saquen todo lo de valor, los papeles deben estar aquí». Algunos de sus socios bajaron la mirada. Karina se llevó una mano a la boca. Alejandro se quedó inmóvil, los labios blancos. «Esto es privado», dijo con un hilo de voz. «Tú lo hiciste público», respondí, «cuando me trataste como basura. Hoy solo estoy recogiendo lo que tiraste». Me acerqué un paso más. Dejé caer la llave de mi cuello para que tintineara contra el micrófono. «Esta llave no abre mi casa, Alejandro. Abre tu vergüenza. Y hoy todos tienen copia». Y justo cuando iba a decir su nombre completo y el monto exacto que me debía, escuché un estruendo en la entrada. «¡Policía! ¡Nadie se mueva!», gritaron 2 agentes entrando con una orden en la mano, mientras todos se ponían de pie sobresaltados. «¡Nadie toca ese baúl!». Su voz reventó la oscuridad como un petardo, y durante un segundo todo quedó congelado. La linterna colgada en el aire, el haz de la patrulla cortando el polvo, mis recuerdos embalados en cajas mudas. Alejandro emergió de entre las lonas, con los ojos desorbitados y el cabello pegado de sudor,
sosteniendo una barra metálica como si fuera un cetro oxidado. Se veía distinto, irreconocible. El traje arrugado, las manos sucias de grasa, la mandíbula tensa como cuerda a punto de romperse. Los oficiales apuntaron sus linternas directo a su rostro. Él alzó la barra y gritó: «¡Esto es mío! Todo esto es mío. Lo construí yo». Y allí supe que había dejado de actuar, que ya no era el empresario impecable, sino el niño herido y rabioso que siempre había temido perderlo todo, y que ahora estaba dispuesto a quemar el mundo con tal de no ceder ni una astilla. Ramírez avanzó 2 pasos con las palmas abiertas, tono firme pero sin gritar. «Señor Alejandro Hernández, baje esa herramienta y aléjese del área asegurada. Tiene una orden judicial encima, y esto ya está bajo custodia». Alejandro negó con la cabeza como un toro enloquecido. «No entienden nada. Esta casa era un lastre, un cementerio. Mi madre siempre quiso hundirme con su lástima. No me va a robar lo que construí de cero». Sentí que las palabras me abrían la piel desde dentro. «¿De cero?», murmuré, y mi voz sonó tan baja que me sorprendió que todos se callaran para oírla. Caminé despacio hacia él, con el corazón golpeando las costillas. «De cero, dices, cuando cada ladrillo de tu empresa lo pagué yo con guardias nocturnas, con sueros puestos en patios de tierra, con noches cosiendo uniformes hasta que se me hincharon los dedos. No construiste desde cero, construiste desde mí». Él me miró con los ojos vidriosos y el labio temblando, como si por un segundo se viera reflejado en mis pupilas y no le gustara lo que veía. El licenciado Reyes intentó interponerse, pero levanté una mano. «Déjalo», le dije sin quitarle los ojos de encima a mi hijo. Alejandro bajó un poco la barra, solo un poco, y murmuró con voz ronca: «Siempre me lo echaste en cara. Cada peso, cada favor. Nunca fui suficiente para ti». Sentí una punzada en el pecho, no de culpa, de tristeza antigua. «Solo quería que fueras decente», dije suave. «No que me pagaras, que supieras agradecer sin aplastar». Él apretó los ojos, negó con la cabeza y dio un paso atrás, topándose con el baúl. «No voy a dejar que lo toquen», escupió. Ramírez hizo una seña y 2 oficiales se movieron como sombras, pero Alejandro giró la barra en el aire y gritó: «Acérquense y lo rompo todo, lo juro por Dios». El eco de su grito rebotó en las paredes de la nave. Por un instante nadie respiró. Entonces Emiliano apareció en el umbral, jadeando, con el rostro blanco. «¡Papá!». Todos volteamos. Él había escapado de Lupita para venir, seguramente porque siguió las noticias en su teléfono. Alejandro se quedó helado. El metal le cayó de las manos con un ruido seco. «¿Qué haces aquí?», murmuró. «Viendo en lo que te convertiste», respondió Emiliano, con una voz que no le había escuchado nunca. «Siempre me decías que la abue era exagerada, que no entendía tu trabajo, pero solo estabas escondiendo que vivías de ella, de lo que ella construyó con sus manos, y cuando ya no te servía, la tiraste». Alejandro dio un paso hacia él, pero Emiliano no se movió. «No te tengo miedo», dijo. Eso lo partió. Vi cómo se le desmoronaba algo en el centro del pecho, aunque intentó no mostrarlo. Ramírez aprovechó el silencio. «Señor Hernández, está bajo custodia cautelar. Entregue las llaves de la nave y firme el acta de aseguramiento, o procederemos a detenerlo por obstrucción». Alejandro no respondió. Se agachó despacio, recogió la barra, pero esta vez no como arma, sino como si pesara toneladas, y la dejó sobre el baúl. Luego sacó un manojo de llaves de su bolsillo y las lanzó al suelo, cerca de los pies de Ramírez. «Llévense todo», murmuró, con los ojos clavados en el piso. «Ya no importa». Su voz no sonaba como la de mi hijo, sonaba como alguien que acaba de soltar la cuerda a la que llevaba años colgado. Los oficiales comenzaron a mover las piezas grandes con cuidado, etiquetando cada cosa. Reyes firmaba papeles mientras Emiliano me abrazaba con fuerza muda. Yo no podía quitarle los ojos de encima a Alejandro. Estaba sentado en una caja vacía, los codos en las rodillas, la cabeza entre las manos,
como un niño que rompió algo y ya no sabe cómo esconder los pedazos. Karina no apareció. Quizá había huido con lo único que siempre le importó, su imagen intacta. Alejandro ni la mencionó. Era como si se hubiera quedado solo en un desierto que él mismo cavó. Cuando los agentes cargaron mi baúl en la patrulla, algo en mí cedió. No eran solo cosas. Era mi vida regresando de entre los muertos. Mis álbumes, mis platos, mis mantas, mis libros, mi sofá azul. Todo lo que él dijo que ya no existía estaba ahí, respirando todavía. Me quedé parada en la puerta de la nave, mirando cómo se lo llevaban, y sentí que por fin podía soltar el aire que llevaba semanas guardando. Ramírez me puso una mano en el hombro. «Ya está segura, doña Camila. Todo será devuelto a su casa con orden judicial. Y él... bueno, él tendrá que responder». Asentí. No necesitaba verlo esposado. Solo quería que no volviera a pisar mi memoria con sus zapatos de soberbia. Cuando se lo llevaron para tomarle declaración, Alejandro pasó frente a mí sin mirarme. Pero cuando estuvo a punto de subir a la patrulla, se detuvo. No giró el cuerpo, solo la cabeza, apenas, y dijo: «Tú ganaste». Su voz sonaba hueca. «No», respondí. «Nadie gana cuando una madre y un hijo llegan a esto». Él no contestó. Subió y la puerta se cerró con un golpe metálico. La patrulla se alejó entre las luces naranjas del parque industrial, y con ella se fue el último hilo que lo ataba a la ilusión de que aún tenía el control. Volvimos al asilo pasada la medianoche. Emiliano iba dormido en el asiento de atrás, con la cabeza recostada en mi hombro. Reyes conducía en silencio, dándome espacio para digerir lo que acababa de pasar. La ciudad se deslizaba afuera como un animal cansado. Cuando entramos por la carretera de Dolores Hidalgo, el cielo ya clareaba. En la puerta del asilo, hermana Beatriz me esperaba con los ojos enrojecidos de preocupación. No preguntó nada, solo me abrazó. Y yo, que había aguantado toda la noche como una roca, sentí que por dentro empezaba a quebrarme. Esa madrugada no dormí. Me senté en mi cama, con la llave todavía colgada en el pecho, y escribí en mi cuaderno de notas: «Recuperé mi casa, pero perdí a mi hijo». Lo escribí despacio, letra por letra, como una sutura. Afuera, los primeros pájaros cantaban, ajenos a que en algún rincón de este país una vieja enfermera había sobrevivido a su propia familia. Miré el techo y pensé en Pilar. En sí, desde donde esté, habrá visto todo. Quizás sí. Quizá estaba en cada paso que di, en cada vez que no me tembló la voz cuando él gritaba. Quizá por eso resistí. Cuando el sol empezó a pintar las paredes, el celular vibró. Era un mensaje de Valdés. «La historia ya está publicada. Se volvió viral. El país entero habla de ti». Abrí el enlace y vi mi rostro en la pantalla, mis canas recogidas, mis ojos firmes. Titulaba: «Me dejaron en un asilo el día del padre y descubrí que fue el mayor error de sus vidas». Cerré el celular. No sonreí, no lloré, solo respiré hondo. Había terminado la guerra, pero no la herida. Y en ese silencio nuevo que dejaba espacio al dolor, entendí algo que me atravesó como un relámpago lento. A veces hacer justicia no sana, solo asegura que el daño no siga creciendo. El lunes por la mañana, cuando los agentes llegaron con el camión de mudanza escoltado por una patrulla, el asilo entero se paralizó. Las ancianas que jugaban lotería se quedaron con los frijoles en el aire, y hermana Beatriz, que siempre se movía como un torbellino, de pronto caminaba en cámara lenta. Me pidieron que firmara un recibo, y luego me entregaron un papel con el sello del juez. «Restitución de bienes personales a su legítima propietaria, doña Camila Hernández de la Cruz». Vi mi nombre ahí, con tinta fresca, y sentí como si me devolvieran algo más que mis muebles. Me devolvían el derecho de seguir existiendo. Subí al coche del licenciado Reyes. Emiliano venía atrás, con los ojos brillosos como charcos al sol. No dijo nada en todo el camino. Yo tampoco. Nadie quería romper el silencio que se había tejido entre los tres. Ese silencio espeso que no era tristeza, pero tampoco paz.
Era como caminar sobre las ruinas de una batalla ganada. Uno respira, pero aún con la garganta hecha ceniza. Mientras cruzábamos el pueblo, vi las calles empedradas que me habían visto correr con batas blancas. Vi los techos de lámina donde alguna vez curé partos. Vi las bugambilias que planté cuando Pilar murió, y pensé que el mundo debería haberse detenido aquel día. Pero no lo hizo. Nunca se detiene. Solo se lleva lo que uno no sujeta con el alma. Cuando doblamos en mi calle, el estómago se me encogió. Desde lejos se veía mi casa, y aunque estaba intacta en sus muros, me parecía otra. Ya no tenía cortinas, ni el color azul alegre en la fachada. Alejandro las había pintado de gris antes de vaciarla, como si quisiera borrar hasta el recuerdo del sol. La puerta nueva brillaba demasiado, sin marcas de llaves gastadas. Me quedé unos segundos en la banqueta, sin atreverme a entrar. Emiliano me tomó la mano. «Vamos, abue. No hay monstruos ahí, solo polvo». Sonreí débil. Él aún no entendía que el polvo no asusta. Lo que asusta es el silencio que dejan los que se van. Abrí con la llave vieja, esa que nunca solté de mi cuello. La cerradura rechinó como si protestara por reconocerme. El olor a vacío me golpeó primero. Ese olor de cuarto cerrado, sin voces, sin vida. Las paredes desnudas parecían más altas, más frías. Avancé despacio, tocando el muro como quien busca el pulso de un cuerpo dormido. En la sala, el eco de mis pasos sonaba extraño. Recordé a Pilar bailando con calcetas, a Alejandro corriendo con su triciclo, a mí misma tejiendo mientras la radio escupía boleros. Y de pronto ya no pude sostenerlo. Me tapé la boca con ambas manos y lloré sin hacer ruido, con los hombros sacudiéndose como si me estuvieran arrancando algo desde dentro. Emiliano me abrazó sin decir palabra. El licenciado se quedó quieto, con la cabeza baja, dándome ese respeto que uno da a quien está enterrando pedazos de su alma. Luego comenzaron a entrar los agentes, trayendo mis cosas envueltas. El sofá azul de Pilar, las sillas de pino, la mesa con la mancha de café que nunca salió, el baúl de madera, mis platos de barro, mis libros, mis cortinas dobladas, hasta las fotos enmarcadas que yo creía perdidas. Las fueron colocando donde yo les decía. Cada objeto volvía a ocupar su lugar como un corazón al que devuelven la sangre. Pero algo era distinto. Todo parecía más pequeño, más frágil. Quizá porque ahora sabía que podían desaparecer. Pasamos todo el día limpiando, desempolvando, ordenando. Emiliano trabajaba en silencio, concentrado como un monje. Yo iba pieza por pieza, acariciándolas antes de colocarlas, como pidiendo perdón por haberlas dejado solas. Cuando el camión se fue y la patrulla apagó las torretas, me senté en el sofá azul, agotada. No era felicidad lo que sentía. Era otra cosa, más seca, más honda. Era recuperar el territorio pero perder la patria. Porque la casa estaba llena otra vez, pero el lazo que la sostenía, mi hijo, ya no estaba. Y quizás nunca volvería a estar. Reyes me entregó un sobre con documentos. El juez dictó una orden de restricción. Alejandro no podrá acercarse a usted ni a este domicilio por 6 meses, prorrogables. También congelaron sus cuentas mientras investigan los préstamos y las transferencias. Asentí en silencio. Él dudó. Luego se inclinó un poco. No se sienta culpable, doña Camila. Usted solo defendió lo que era suyo. Lo miré. No me siento culpable, licenciado. Me siento vacía. Él bajó la cabeza y se fue, dejándonos solos. Emiliano se acurrucó a mi lado. ¿Te quedas conmigo esta noche, sí?, pregunté. Él asintió, y por primera vez en semanas sentí un rincón tibio dentro de mí. Cenamos pan con té, como antes, sentados en el piso de la cocina. Me escuché reír bajito por primera vez. Emiliano me contó cosas de la escuela, de un torneo de fútbol, de una canción que no entendí. Lo miraba hablar y me dolía que hubiera tenido que crecer tan de golpe, que le hayan arrancado la inocencia para que me defendiera. Se quedó dormido en el sofá azul, con la boca entreabierta. Lo cubrí con una manta y apagué las luces. Caminé por la casa en penumbra,
tocando las paredes, reconociéndola. Estaba de vuelta, pero no era la misma. Yo tampoco. Cuando llegué a mi cuarto, me quedé en el umbral. El closet vacío, la cama con el colchón apenas colocado, las ventanas sin cortinas. Me senté en la orilla y abrí el baúl. Ahí estaban mis cuadernos de notas, las cartas que Pilar me escribió desde Oaxaca, los boletos de las rifas que hice para pagarle a Alejandro su universidad. Pasé las hojas con los dedos y pensé que todo este tiempo, todo este amor, habían terminado convertidos en armas. Cerré el baúl despacio y recé en silencio. No para que Dios castigara a mi hijo, sino para que no lo dejara romperse del todo. Porque aunque me hizo pedazos, sigue siendo mi sangre. Y no sé cómo dejar de quererlo, aunque ya no quiera verlo. Esa noche dormí poco. Me despertaba con el crujido de la madera, con la sensación de que alguien estaba parado junto a la cama. A las 3 salí al patio. El aire olía a tierra húmeda. Me senté en el escalón, con la llave fría en el cuello, y miré las bugambilias que habían sobrevivido al saqueo. Se veían cansadas, pero vivas, como yo. Me prometí que volvería a pintar las paredes de azul, que llenaría la cocina de aromas otra vez, que haría de este lugar un hogar, aunque ya no haya quien lo comparta conmigo. No por nostalgia, por dignidad. Cuando el sol comenzó a aclarar el cielo, entré a la casa y vi mi celular parpadeando sobre la mesa. Era un mensaje nuevo, sin nombre, solo un número oculto. Lo abrí. Decía: «Esto no ha terminado». Me quedé inmóvil, sintiendo cómo el calor del amanecer se volvía hielo en mi nuca. No había firma, pero no la necesitaba. Reconocería esa forma seca de escribir, aunque me quedara ciega. Y en ese momento supe que Alejandro no estaba derrotado, solo estaba esperando. Y comprendí, con un escalofrío que me erizó el alma, que aún no había visto hasta dónde era capaz de llegar. El mensaje me había dejado helada. Esto no ha terminado. Me quedé mucho rato mirando esas 4 palabras brillando en la pantalla como brasas. Emiliano dormía en el sofá azul, ajeno, respirando tranquilo. Yo, en cambio, sentía el corazón golpeando en el cuello. Sabía que Alejandro no aceptaría su derrota en silencio. Nunca supo perder sin arrastrar a todos consigo. Y si había algo que siempre lo movió, más que el amor, más que la vergüenza, era el orgullo herido. Lo conocía demasiado bien. Su silencio no era paz. Era el sonido de un volcán tragando aire antes de estallar. Pasé el día siguiente reparando la casa. No por capricho, sino para que cada rincón me recordara que seguía en pie. Pinté las paredes del pasillo con cal blanca, colgué las cortinas, fregué el piso de mosaico hasta que brilló. Emiliano me ayudó, aunque lo hacía en silencio, como si también esperara que algo irrumpiera de pronto. A ratos lo sorprendía mirando hacia la calle con el ceño fruncido. Él tampoco se fiaba del silencio. Al caer la tarde, cuando guardábamos los pinceles, me dijo bajito: «Si vuelve, no lo dejes entrar». «No lo haré», prometí, aunque por dentro sabía que Alejandro no vendría a tocar la puerta. Vendría a irrumpir, como siempre. Esa noche me senté en el patio, con la llave fría colgada del cuello y el cuaderno de notas en las piernas. Repasé las páginas como quien repasa cicatrices. Allí estaba todo. Los préstamos que le di, los intereses que nunca pagó, las veces que prometió devolver y no lo hizo. Cada línea era una hebra de mi vida arrancada para sostener la suya. Mientras leía, el viento traía olor a tierra mojada y bugambilias, y pensé que tal vez ya era hora de dejar de escribir sobre pérdidas y empezar a escribir sobre lo que aún quedaba. Pero entonces escuché pasos en la grava. Me quedé inmóvil, el pulso seco en los oídos. Emiliano ya dormía. La puerta del patio se abrió con un chirrido leve, y ahí estaba él, Alejandro, sin traje, sin corbata, con jeans y una camisa arrugada, la barba crecida, los ojos enrojecidos. Se veía roto, como si hubiera envejecido 10 años en 2 semanas. Caminó despacio, sin intentar imponerse, pero su sola presencia llenó el patio de un frío denso. «Vine solo», dijo levantando las manos.
No traigo abogados, ni amenazas. No contesté. Me limité a cerrar el cuaderno. Él miró alrededor, la casa restaurada, los muebles en su lugar, y apretó la mandíbula. La dejaste bonita otra vez. Nunca dejó de ser bonita, respondí. Se sentó en el escalón opuesto, a varios metros, como quien se sabe indeseado. Perdí todo, murmuró sin mirarme. Los socios se fueron. Hacienda congeló las cuentas. Karina se largó. Me dejó una nota diciendo que no firmó para ser esposa de una ruina. Sus labios se torcieron en una sonrisa hueca. Al final, todos solo querían el brillo. Y cuando se apagó, corrieron. Lo escuchaba y no sentía triunfo, solo un hueco frío. Eso mismo hiciste tú conmigo, dije. Alzó la mirada. Sus ojos parecían vacíos de soberbia por primera vez. Lo sé. Nos quedamos en silencio largo rato. El viento jugaba con las hojas secas en el suelo. No vine a recuperar nada, dijo al fin. Sé que ya no hay forma. Solo quería saber si me queda algún lugar en tu memoria que no sea de odio. Sentí un nudo seco en la garganta. Nunca te odié, Alejandro. Solo dejé de protegerte. Bajó la cabeza. Y eso fue lo que más dolió. Luego me miró con esos ojos que alguna vez fueron de niño, y ahora solo parecían ruinas. Estoy cansado, mamá. Lo supe. Lo veía en sus hombros caídos, en su voz sin filo. Pero no por eso podía confiarle otra vez mi paz. Saqué del bolsillo un sobre que había preparado días atrás. Dentro estaban copias del fideicomiso, las pruebas de sus deudas conmigo, y una carta breve que escribí esa misma madrugada. Se la extendí. Esto es todo lo que me queda de ti en papel. Las pruebas de lo que me quitaste y de lo que intentaste borrar. Pero no las usaré para enterrarte, solo para recordarte que todavía existo. Lo tomó con manos temblorosas. ¿Y qué quieres que haga con esto? Lo que quieras, dije. Quemarlo, llorarlo, ignorarlo. Pero ya no volverás a tener poder sobre mí. Esta casa ya no te pertenece, ni mi vida tampoco. Se guardó el sobre en el pecho. Luego se puso de pie, tambaleante, como si el cuerpo le pesara más que nunca. No espero que me perdones, dijo. Solo que algún día, cuando ya no esté, no me recuerdes solo como el que te dejó en un asilo. No respondí. No podía. Lo vi salir por la misma puerta por donde entró, sin ruido, sin mirar atrás, y sentí que con cada paso que daba, se iba desmoronando un pedazo de lo que, alguna vez, llamé hijo. No lloré. Ya no tenía lágrimas. Solo me quedé sentada bajo el cielo negro, escuchando cómo los grillos retomaban el canto que se había detenido cuando él apareció. A la mañana siguiente desperté con el canto de los pájaros y un silencio nuevo en el pecho. Emiliano aún dormía. Me preparé café, abrí las ventanas, dejé que el sol llenara la sala. Caminé por la casa tocando los muebles, los libros, las fotos, y por primera vez no los sentí frágiles. Sentí que me pertenecían de nuevo, no por derecho legal, sino porque yo estaba viva y dispuesta a defenderlos. Me senté frente al cuaderno y escribí la última línea. Esta casa vuelve a tener dueña. Luego colgué la llave en la pared, junto al retrato de Pilar. Ya no necesitaba llevarla en el pecho como un escudo. Ahora era una bandera. Emiliano despertó y se sentó conmigo a desayunar pan con mermelada. Me contó que un amigo le ofreció un trabajo de medio tiempo en una imprenta, y vi en sus ojos el brillo que ya no estaba en los de su padre. Ese brillo limpio, sin codicia. Le acaricié el cabello, y supe que ahí estaba mi herencia. No en paredes, no en cuentas bancarias, sino en este muchacho que eligió estar de pie a mi lado, cuando era más fácil huir. Lo abracé. Gracias por no soltarme. Nunca lo haré, abue, dijo. Y lo creí. Más tarde salí al patio con una silla vieja y me senté a mirar el cielo. Sentía el sol tibio en la cara y por primera vez en meses no me dolía. Pensé en Alejandro, quién sabe dónde, arrastrando sus ruinas, y deseé que algún día encontrara paz, aunque no vuelva. No lo odiaba. Ya no, porque entendí que no vine a este mundo a perdonar ni a vengarme, sino a sobrevivir. Y sobreviví. Nadie podrá quitarme eso.
Ahora que mi historia está contada, que la casa está en su sitio, y mi voz también, solo queda este silencio limpio, no de miedo, sino de descanso. He aprendido que la justicia no trae alegría, trae libertad. Y la libertad, aunque llegue tarde, cura más que el perdón. Así termina mi historia, pero no mi vida. Y ahora quiero saber algo de ti. ¿De qué ciudad estás viendo este video? Me encantará leer tu respuesta en los comentarios.